Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, les damos la bienvenida. Es la segunda charla del ciclo de este año. En esta ocasión nos va a acompañar Nicolás, quien ya ha estado en charlas previas. Así que, bueno, Nico, nos reconforta que estés de nuevo. Nico es psicoanalista, es escritor, es editor. Dentro de esa tarea también es cofundador de Las Furias y nos va a presentar hoy un tema ¿no? que elegiste llamar maneras psicoanalíticas para hablar de cualquier tema. Nosotros vamos a hacer hoy el modo que hacemos siempre, lo vamos a dejar a Nico hablando, ¿no? En toda su presentación y vamos a recoger los comentarios y las preguntas que hagan. Al final nos vamos a volver a conectar y las vamos a leer para poder compartirlas con él y, bueno, y dialogar juntos. ¿Algo que quieras decir, Nico, antes de que nos retiremos? Perfecto, gracias. Bueno, gracias, Vero, gracias, Jessica. Qué bueno que después van a recuperar los comentarios y a ver cómo funcionó esto. Lo escribí porque me interesa un poco ir pronunciándolo con cierta intensidad. Porque es también un tema que lo fui como descubriendo gracias al título que ustedes le pusieron a este ciclo. Este ciclo tiene un título que ahora un poco me voy a hacer eco y lo voy a intentar interrogar, que me despertó varias líneas. Y una de las líneas que me despertó es qué nos está pasando a los psicoanalistas cuando hablamos de ciertos temas o cuando hablamos de los temas, cómo nos pronunciamos, cómo nos posicionamos y demás. Esta frase, maneras psicoanalíticas de hablar de cualquier tema, es una frase de Germán García. Él decía que no hay temas psicoanalíticos, sino maneras psicoanalíticas de hablar de cualquier tema. Y eso lo rescato me lo encontré en una psicoanalista de Salta, Alejandra Borla, que en uno de los escritos ella rescata a su vez esta frase de Germán García. Germán García no se encuentra en la esfera de mis maestros, ni está en la esfera de mis lecturas. O sea, no es alguien que yo leo seguido, aunque lo he leído. Pero si lo traigo acá a este espacio, es porque este espacio me parece que se podría en este espacio cuestionar la idea de un psicoanálisis que se presente como pensamiento único. Y uno está un poco más lejos del pensamiento único cuando se permite leer a psicoanalistas que no están en su esfera ni de pertenencia, ni de influencia, etc. Hablo de pensamiento único porque quiero traer la polémica de la que aún somos herederos, que acá en la Argentina, principalmente en distintas provincias, pero en Buenos Aires se dio en los 90, eso que hizo que se dividieran los foros y se fundara la EOL. En ese momento se le adjudicaba el pensamiento único a Miller, por su política, por el armado de la lógica que tenía para confluir el saber y el poder. Varios denunciaron las consecuencias de ese movimiento, como le pasó a Edelstein, que también denunció este problema de la mano de una fuerte crítica a la clínica que de ahí se desprendía, lo hace hasta el día de hoy, o también Baños Orellanas, que también es un fuerte crítico del acceso restringido al material, al uso del archivo, que muestra como una especie de censura premeditada que hace hasta el día de hoy que no tengamos los seminarios establecidos. Lo que, sin embargo, a muchos argentinos no los frenó a la hora de leer los seminarios que se consideran inéditos de Lacan. Sí, no los frenó a los argentinos, pero hubo consecuencias nefastas, como juicios, persecuciones y demás por haber hecho esas traducciones. Eso dio resultado la fundación de escuelas, ese periodo, disoluciones de escuelas, fundaciones de programas de atención,
rechazo a las formas de atención, persecución y censura por las lecturas que se hacían y se hacen, y lo más actual, persecución y cuestionamiento, casi como un careo policíaco que interroga con quién te analizás, con quién te formás, con quién supervisás, etcétera, etcétera. Pero esto no es de ahora. En cada época se actualiza, dada la necesidad política, un modo, una manera psicoanalítica que se divide en al menos dos. Hay un modo, una manera psicoanalítica de hablar, que es el espíritu crítico. Y hay una manera psicoanalítica que no permite el espíritu crítico. Pero esta manera, por lo general, trabaja más disfrazada, se esconde en semblantes de buena onda y de buenas intenciones. Una de estas dos maneras podría inaugurar la posibilidad de pensarnos críticamente. La otra más bien se vale de la desacreditación para que no se avance en ese pensamiento. Entonces hay un espíritu crítico en psicoanálisis desde hace, acaba con, bueno, todas las preposiciones que queramos poner ahí, un espíritu crítico que es inerte al psicoanálisis, una manera psicoanalítica no solo de hablar, sino de posicionarse. Por ejemplo, se hace la crítica al psicoanálisis con perspectiva de género y se debate si sí o no con perspectiva de género. También la crítica al psicoanálisis que dialoga o se deja penetrar por los feminismos, si sí o no este diálogo. O sea, ¿se entiende? Estoy diciendo que hay un psicoanálisis con perspectivas de género, estoy diciendo que hay un psicoanálisis que dialoga permanentemente con los feminismos, pero lo que se ve es otro psicoanálisis que en vez de favorecer esos planteos, se posiciona como juez. Por eso me parece importante hablar desde este lugar, esta página, esta institución, esto que formaron Vero y Jessica, donde se pone en tensión todo esto, dado que en principio no se adhiere a un pensamiento único. Y por eso desde este lugar me interesa interrogar al psicoanálisis, tal vez con mejores consecuencias, que podamos preguntarnos sobre ese modo, ese espíritu crítico y a qué conduce. Empiezo por el título que este año pusieron Vero y Jessy, bueno, a quienes les agradezco. El título dice así: Subjetividad y psicoanálisis en el fin de mundo, políticas antidemocráticas y ultraderechismo. En el título que se esmeraron en poner, pero no sé cuánto les vuelve de ese trabajo, porque uno algunas veces piensa los títulos, se rompe la cabeza, pero no se sabe muy bien qué es lo que se recepciona de eso que uno busca. En el título eligieron poner primero subjetividad antes que psicoanálisis. Para mí eso ya orienta. No hay solo el sujeto en tanto par letre para decir, para trabajar, para ocuparnos en psicoanálisis. No hay una sola noción de sujeto, tampoco si tomamos otros discursos, además. Psicoanálisis sí, pero en el fin de mundo, no fin del mundo, como si hubiese un solo mundo, sino fin de mundo, de una era, de una época, de lo que quieran. A mí un poco estoy formado en esa idea de fin de mundo, perdón, me encanta esa idea de fin de mundo. Mis lecturas y mis pensamientos se orientan hacia ahí. Por eso me pregunto hace cuánto estamos en el fin de mundo. ¿Acaso el origen, la creación de un mundo, no implica también la lógica de su fin? Hay algo de eso. En la Biblia está el Génesis, pero también el Apocalipsis. Desde tiempos inmemoriales se habla de un fin de mundo. Lo que importa es lo que se diga sobre esto y cómo se lo diga. Eso es lo que importa, cómo se actualice ese fin de mundo. Por ejemplo, Nietzsche y el ocaso de los ídolos y la lógica del nuevo, del superhombre. O Freud con las heridas narcisistas que se plantean como bisagras de la civilización.
O Lacan con la lógica de su nuevo amor, nueva escritura, los nudos borromeos, etc. A Freud lo motivaba la interrogación del malestar en la cultura por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por eso leo estos autores, para mí, que dicen del fin del mundo, del ocaso, pero también son fundadores de discursos, como decía Foucault, que proponen un tránsito, un alojar otra cosa, un leer las lógicas de eso que se dice y que ahora cambia al cambiar el discurso. ¿Y cómo no voy a querer entonces que acá se pueda favorecer esa interrogación, como si fuera este espacio un pequeño o gran foco de resistencia, un pensamiento único, un lugar donde podamos interrogarnos sobre el discurso psicoanalítico? Lo que quiero advertir, porque ya lo sabemos, que todo pensamiento puede devenir único, no por lo que el pensamiento exprese, sino por lo que imponga. El psicoanálisis puede devenir un pensamiento único frente a otros discursos. Lo voy a complejizar. El psicoanálisis puede devenir pensamiento único, como se le denunció hacia Miller en la década del 90 y Layol, pero también puede devenir pensamiento único cuando hace de Layol, por ejemplo, una sola cosa. Pongamos como que Layol es igual a Miller. Y no se ve la variedad, la diversidad en la misma institución. Eso le cabe a Layol como a cualquier institución. Y un movimiento que es permanente en las instituciones. Esto le pasó a Lacan, le pasó a Freud, a Nietzsche, por ejemplo. Se lo quiso pensar desde las derechas, cosa que a mí me parece un exceso, pero sin embargo caló y caló porque Nietzsche decía algo más que sutilezas cuando se la jugaba a martillazos. Era su modo de hacer con temas complejos, de sostener la ambigüedad, la contradicción. Así también con otros pensadores. A Lacan, por el contrario, me parece, no se lo asimila a la derecha. Y sin embargo, hay mucho de Lacan inclinado hacia esa zona política. Pero me parece que a los argentinos eso nos tiene a veces sin cuidado, porque vemos políticos viajando de derecha a izquierda, estamos un poco acostumbrados y eso nos confunde y no nos confunde. Yo creo que el derechismo de Lacan se nota a veces en la lectura que hace de James Joyce. Tal vez es fuerte lo que digo, pero me habilito porque me invitaron acá y ya saben cómo un poco me pongo. Entonces lo voy a explicar. Joyce era socialista, cosa que a Lacan se esmera en desacreditar, diciendo que no le importaba un comino la política. Lacan decía que no le importaba un comino la política a James Joyce. Pero pensemos que cuando sos parte de un pueblo oprimido, como era Irlanda, a veces la visión de los pueblos opresores no es la mejor visión. Desacreditar de ese modo la política presente en la obra de James Joyce es un asunto que muestra cierta bajada de línea, no la elaboración de la teoría psicoanalítica. O tal vez haya algo de bajada de línea en la teoría psicoanalítica. Carlos Gamerro es un escritor y estudioso, tiene la teoría de que el recurso literario, los recursos literarios de Joyce, se deben en parte encontrarle la vuelta para decir, para poder darle voz frente a la gente frente a la opresión. Dice, esto lo cito, en países con una larga tradición de libertades civiles, se olvidan de analizar el monólogo interior en términos políticos. El monólogo interior como respuesta a la prohibición de la palabra. El monólogo interior fue un recurso literario en la obra, en el libro Ulises, más que nada en el capítulo final, se encarnó o se propuso más en ese fantástico monólogo de Molly Bloom, donde muchos quisieron ver que ahí Joyce expresaba la psicología
de la mente de una mujer, o de la mujer en general. Es interesante que también en ese momento, cuando le consultaron no sé si estaba casado en ese momento, pero bueno, a su compañera Nora Barnacle, sobre esto, Nora dijo, Joyce no entiende nada sobre mujeres, así que... Pero no era por ese lado, no era por el lado de darle la voz a las mujeres, era otra cosa, era la respuesta a la prohibición de la palabra. Podría decir que en esto Joyce inventó una manera literaria, un modo de hacer frente a la prohibición de la palabra. Esa manera, ese modo, luego fue tomando por otros y por otras que la expandieron y lo llevaron a diversos puertos, pero no voy a seguir por ahí. Un detalle, y por eso hablo de Joyce. Joyce quería reflejar el pensar de una época. Con Jessica y con Vero podríamos decir que Joyce quería reflejar, hacer literatura de fin de mundo, anclado en una ciudad para darle voz a los que no la tenían. Cuando ocurrió la revolución y la independencia de Irlanda, Joyce dejó de hablar de Dublín y cambió el tópico, pasó a escribir de Irlanda. Esto era antes impensado por él. Él no quiso nunca hablar de Irlanda, porque justamente existía, y esto es lo que por lo cual me interesa traer a Joyce, porque es clarísimo que en ese punto para él existía la opresión de los oprimidos. O sea, dentro de los oprimidos habían algunos que querían imponer su pensamiento único. O sea, se entiende, no es una cuestión de una autoridad como un imperio que quiere imponer un pensamiento único y hay unos oprimidos, sino que dentro de los mismos oprimidos también hay imposiciones. Aquellos que resistían también querían imponer su criterio. No te prohibían escribir sobre Irlanda, pero debía ser en gaélico, o si no, reflotando los mitos celtas, o reflotando cierto espíritu nacionalista. O no se debía escribir en inglés, y etc. Para Joyce eso fue demasiado, ya tenía demasiado con el imperio, con los opresores, que decían cómo debían ser las cosas, como para también tener que seguir el criterio de sus hermanos de armas, por así decir. Entonces esto me parece que complejiza las cosas. Y hay algo de eso en el psicoanálisis hoy. Por eso me interesa debatirlo. Pienso que así como Joyce inventó una manera literaria de hacer frente a la prohibición de la palabra, también hay una manera psicoanalítica de hablar como respuesta a la prohibición de la palabra. Lo particular es que esa prohibición nos viene muchas veces del mismo ámbito psicoanalítico. Dicho esto, me pregunto, ¿qué significó el gesto de Freud de delegar el saber a quien habla? El saber no está ya en el médico, en el psicoanalista, en ese caso, sino en quien consulta. Lacan lo llamó un gesto de caridad. No me quiero tampoco detener ahí. De eso se hizo una lectura política. Pensar qué significa que la palabra se le haya dado al enfermo, cedido a la histeria, donde antes no se la escuchaba, y luego se la escucha a condición de estar dormida, por eso la hipnosis, y luego, bueno, despierta, pero en el diván. Y digo la histeria, como quien dice la neurosis, porque en ese entonces los casos que Freud investigaba al inicio eran de histéricos varones, cosa que por lo general no se quiere ver y se hace de una estructura, la neurosis, de una categoría de esa estructura, la histeria, un asunto de sexos. Se asimila histeria a histérica. Se pone una mujer como representante y se hace una lectura política. Vuelvo. Los más progres, como se dicen ahora, dan las gracias a Freud por darle lugar a las mujeres histéricas, que gracias a Freud se pudo escuchar lo que estos cuerpos decían. Se escuchó que había que callarse la boca. La talking cure, la cura por la palabra, es correlativa del cállese, que es lo que le dijo Berta Poppenheim a Breuer.
Lo que pasa es que algunas veces se cede ese saber, de ahí el gesto de caridad que nombra Lacan, se le da la palabra al paciente, pero para volver a cerrársela. Quiero decir, si no hacemos una lectura política de nuestro modo de atención, de nuestra teoría, es posible que no podamos ver que el psicoanálisis, como otros discursos, puede portar significantes amos, puede ser un nuevo discurso amo para el paciente. Como se ve en muchas instituciones de analizantes que atraviesan sus fantasmas, que saben hacer con sus síntomas y que desplazan las problemáticas hacia la escuela o la institución a la que pertenecen. O sea, en criollo ya no hablan mal de papá y mamá, ya no se complican, ni odian, ni se quejan de su familia, sino que a veces, con la misma intensidad y afectos, dicen lo que antes decían de sus familias, pero ahora de la institución a la que pertenecen, en esos que la representan. No hay entonces solo gesto de caridad, sesión de saber, procedimientos, clínica, también debería haber una lectura política, si no el discurso se vuelve a cerrar, si no la clínica vuelve a producir el efecto que se quería evitar, si no volvemos al ruedo de intentando escuchar a nuestros pacientes, cerrarles la boca con la teoría que tengamos a mano. Esto lo digo y me parece lo más complejo porque no creo haber logrado ser lo suficientemente claro. Sigo con el título que pusieron las chicas. Pusieron 2 puntos. Es un recurso que indica todo esto, subjetividad y psicoanálisis, debe ser leído a la luz de lo que sigue. Y lo que sigue es políticas antidemocráticas, lo que es poner a la política en el foco de la cuestión, y ultraderechismo. Está claro que ya no alcanza con decir derecha o izquierda, la cosa se extremó, y vemos en diversos lugares estas derechas que literalmente les importa un comino cierto tipo de personas, que nosotros decimos que son personas, pero que a veces no tienen ni un estatuto, ni ese estatuto para las derechas. ¿Cómo las ultraderechas producen subjetividad? ¿Cómo los discursos producen subjetividad? Eso es algo que podríamos analizar en el orden de los discursos que nos legó Lacan. Pero también podríamos preguntarnos, ¿producen subjetividad? Si el pensamiento es que haya más robots que humanos, por ejemplo, podríamos ponernos a pensar si hay subjetividad en los robots. Pensamientos válidos y un poco estúpidos, supongo. Esto no dirá que va a haber más robots que humanos en el futuro, sino que algo del humano se va a afectar tanto que seremos humanos sin humanidad, humanos sin subjetividad, digamos. O sea, va a haber un montón de cuerpos, pero los que importarán serán los de la otra categoría que se anunció con el significante robot. Pero eso ya pasa hoy. Hay humanos, hay personas que se las consideran menos que humanos. Esto ya lo tomó Agamben y tantos otros. Agamben los nombraba como los musulmanes, aquellos que estando ahí de cuerpo presente en los campos de exterminio, no se les reconocía ni identidad, ni humanidad, ni nada. Esto lo estoy aprendiendo de Hernán Molina, un psicoanalista tucumano que trabaja en un equipo técnico interdisciplinar con una población que se dio en llamar adolescentes en conflicto con la ley penal. Allí llegan pibes de la calle y se encuentran con eso. Pibes que se comportan sin saber que tienen derechos. Pibes que no registran ni eso ni su subjetividad. No porque se muestren francamente en oposición a una ley, sino porque fueron arrasados. Entonces, no hay que esperar al futuro donde haya más robots que humanos. Hay que darse cuenta que primero, muchos humanos ya son robots y segundo, que muchos humanos se les ha retirado su humanidad. En este caso, derechos, subjetividad, posibilidad de la palabra. ¿Cómo se llegó a tanto? Vuelvo a la frase de Germán García. No hay temas psicoanalíticos, sino maneras psicoanalíticas de hablar de cualquier tema.
a mí me hizo pensar en dos cosas, que es cierto y que es un riesgo. Es cierto, y mucho más cierto en esta época, donde otros discursos sí, o terapéuticos, o ni siquiera, discursos simplemente amos, muestran que pueden hablar de cualquier tema y eso a los psicoanalistas les debe hacer ruido, les debe molestar, les debe preocupar, o incluso a empujar a hacer lo mismo desde el psicoanálisis, que no está exento de casi competir en su decir con otros discursos. Más cierto en esta época donde cualquiera puede autorizarse a decir desde el psicoanálisis, porque están las redes, los medios de comunicación, el acceso rápido y fácil a pronunciarse. Antes debías esperar a congresos, invitaciones a charlas, jornadas, en centros de salud, etcétera, etcétera, para pronunciarte sobre un tema de modo psicoanalítico. Hoy ya no. Entonces, sí, siempre el psicoanalista puede hablar de cualquier tema, de cualquier cosa, y hoy es más cierto. Pero también, por ejemplo, creo que Moisés y la religión monoteísta es un claro interés de Sigmund Freud y no una contribución al psicoanálisis. Son muy pocos quienes han retomado ese asunto. Algún que otro historiador o psicoanalista podrá decir sobre su concepción de la verdad plasmada en ese texto. Claramente es una contribución al psicoanálisis más porque lo escribió Freud que por el tema. Lo segundo que pensé es que a mí me interesa como tema lo que el psicoanalista hace cuando habla de cualquier tema. No el tema en sí, ¿se entiende? Sino lo que hace con eso. Por ejemplo, por más que Moisés y la religión monoteísta no sea algo revisitado por los psicoanalistas y pueda decir que está sujeto más a la pluma de Freud, el interés, sin embargo, la concepción de verdad histórica que desarrolla en ese texto es muy interesante. Pero ¿qué importa? Si eso no lo ponen en agenda, si no está en el orden del día, en el tema, no carece de importancia. A mí me interesa como tema lo que el psicoanalista hace cuando habla de cualquier tema y particularmente cuando habla de arte. Y más particularmente cuando habla del artista. Y aún más, cuando hablando de la persona del artista quiere hablar del sujeto, de su inconsciente, de sus deseos, de sus voces y etc. Para mí el tema es ese decir de los psicoanalistas que hablando del artista como tema, caen en los diagnósticos y construyen una clínica, etcétera también. ¿Qué pasa cuando un psicoanalista habla del tema del artista? Por lo general, como dije, eso se va reduciendo y se va reduciendo al diagnóstico. Por lo general, como en otros temas, el psicoanalista se la da de gran lector y cita esas 2 o 3 o 4 frases de Lacan y a veces de Freud y sigue construyendo su pensamiento con esas frases. Por lo general, deja de hacerse afectar por el arte y se pone a pensar, a afirmar, a concluir. Por lo general, entonces, sosteniendo esas 2 o 3 o 4 frases, pensando sobre la estela de esas frases, convierte al psicoanálisis en un criterio religioso y en un criterio psiquiátrico y en un criterio policíaco. Desembocamos en este asunto haciendo de Lacan no la manifestación de un pensamiento y de una clínica, sino la manifestación de una verdad. Esa verdad se sostiene en esas frases, pero además en la figura de Lacan. No solo se le supone un saber en este asunto, sino hasta una verdad. Y son muy pocos los que cuestionan sus dichos, los que vuelven sobre lo dicho y lo interrogan, los que no se quedan con eso como una verdad revelada. De ahí lo religioso. Y ese es un modo, una manera psicoanalítica de hablar, que yo me la encontré con los psicoanalistas que hablan de Joyce. Es un modo de hacerse hablar. O sea, me explico. En este caso, nos hacemos hablar de Lacan, fundamos en Lacan un otro que nos habla, somos hablados por Lacan. Entonces, el tema que me interesa, este tema me interesa porque viendo lo que dicen los psicoanalistas del tema del artista y del arte,
También veo cómo se sostiene un amo, cómo el psicoanálisis se vuelve religión, cómo el psicoanálisis se vuelve policía, cómo se transforma el discurso psicoanalítico en discurso amo. Otros y otras que se lo encontraron en otros lados, por ejemplo, cuando se habla de género o cuando se habla de feminismos, yo me lo encontré por el arte, por los psicoanalistas que hablan del arte. Están los que yo llamaría los mejorcitos, aquellos que alguna interrogación se hacen, que quieren, no sé, respetar ciertas cosas y separar, por ejemplo, el narrador de autor, separan personaje de autor, separan a la persona de la obra, incluso diciendo que no se tienen que analizar el personaje de ficción de una obra como si fuera la plasmación fiel de la vida de un autor. Incluso así, 2 pasos más allá y ya están haciendo lo que dijeron que no hay que hacer. Ese es un caso extremo, pero existe. Últimamente son los que más a mí me recomiendan leer. Cuando soy un poco más claro con las barrabasadas que se están cometiendo al confundir personaje con autor, Stephen Dedalus con James Joyce, por ejemplo, me mandan a escuchar conferencias, charlas en YouTube de especialistas en el tema. Me hacen psicosplaining, que se lo escuché decir a María Magdalena, que es una psicoanalista y poeta, que una vez se puso una camiseta, una remera, con una frase polémica, y bueno, le saltaron a la yugular y le hicieron un poco de psicosplaining. Yo lo que vi en esos psicoanalistas, en esos que yo considero los mejorcitos, era un extraño fenómeno que quiero interrogar con ustedes, a ver si a ustedes también les pasa, se lo encontraron, porque es actual. Dicen lo que no hay que hacer y entonces lo hacen. Eso me lo estoy encontrando mucho. Me mandan a ver psicoanalistas que hablan de lo mismo que yo comienzo a criticar y me encuentro que dicen que no hay que psicopatologizar al artista, dicen que no hay que indicar una psicosis en Joyce, pero 2 pasos más allá, en vez de decir psicosis, dicen locura. Y dicen que era rarito, rarito. Yo no me miento. Dicen locura en vez de psicosis porque es un término más amplio y nos viene bien para no hablar de psicosis en Joyce. Esos psicoanalistas pueden fundamentar hasta el hartazgo que locura y psicosis no son lo mismo. En sus investigaciones las alejan una de otra, locura y psicosis las alejan, hasta que el término locura les termina como funcionando para decir una psicosis sin decir la palabra psicosis. O sea, son políticamente correctos. Son personas que usan el lenguaje según su conveniencia. En la pantalla aparecen como cis que distinguen psicosis y locura, y detrás de cámara te dicen, como me ha pasado, sin embargo yo veo una psicosis en Joyce por las cartas que le mandaba a Nora, eso es un ejemplo. Esto que traigo ojalá fuera solo el impulso, el discurso de una persona, de una escuela o de una institución, pero no. Lamentablemente se replica y se replica. Es una manera psicoanalítica de hablar de cualquier tema. Y como se habrán dado cuenta, no hay una única manera. Está la manera crítica del psicoanálisis, que por lo general critica y bastante a otros discursos, y está la manera crítica que se permite criticar al psicoanálisis. Y la manera psicoanalítica de no permitir la crítica, además, como venía diciendo. Lacan es un gran exponente de la manera crítica de criticar al psicoanálisis. Su volver a Freud no dejó de recurrir a esa forma de crítica, de lectura. La cuestión es que trae consecuencias criticar al psicoanálisis desde el psicoanálisis. Una de ellas, la desacreditación del psicoanalista, diciendo que eso no es psicoanálisis, lo que trae cierta expulsión de los planteos de quien los hace. Ya sabemos lo que le pasó a Lacan con la IPA, o con su analista, que afirmaba que Lacan había sido, como analizante, alguien intocado. O al final de su obra, que sus allegados,
se esmeraban en tratarlo de loco a Lacan. Otra forma, bastante rara, pero no por eso menos actual, es la fundación de un amo. Es otra forma. Posicionarse como un otro. Como si al criticar al psicoanálisis se tocara una fibra que podría convertir a cualquiera en un otro. Por ejemplo, cuando yo hago el recorrido de la deconstrucción de lo que dijo Lacan sobre Joyce y me dicen, bueno, pero ese es el Joyce de Nicolás. Y el Joyce de como si yo estuviera como proponiendo en esa crítica decir, este es mi Joyce y hay una lógica medio de otro en eso, no una lectura. Algunos a eso les llaman hoy hacer su nombre. Y hay otras, podría seguir. Me parece que ustedes también podrían aportar lo suyo si hay algo de esto que les fue resonando que sirva para el debate. La cuestión es que es bastante difícil criticar al psicoanálisis, poner en tensión el pensamiento y que ni les digo que proponer alguna que otra idea o por más provisoria que sea. O sea, si ustedes leyeran las barbaridades que decía, por ahí las leyeron, ¿no? Que decía Freud a Adler, o Freud decía de Jung, o de Rank, o de Stauss, o de Ferenczi. Toda gente muy cercana, muy estimada por él en algún tiempo, se entendería que en psicoanálisis perdura este síntoma. Primero amigos, luego enemigos. No es tan fácil criticar al psicoanálisis dentro del psicoanálisis. Lo que me lleva a preguntar, ¿y entonces? Acá estamos, destilando veneno frente a la falta de pensamiento, viendo cómo la debilidad mental sube y sube en el gobierno de las cosas, sabiendo, como una vez le dije a María Magdalena la frase que también creo que podríamos convertirla en una frase para una remera, todo se complica estúpidamente. No es la lógica de la estupidez la que comanda al psicoanálisis, sino la del poder. Por eso no podemos decir que el psicoanálisis tenga principios políticos, éticos, iguales para todos y todas. Discúlpenme, pero decir que algo o alguien es ético no resuelve la cosa. Yo he visto cómo lo ético es un eslogan también para encubrir modos de aplastamiento subjetivo. Porque el psicoanálisis también puede producir eso, el aplastamiento, el arrasamiento del sujeto. Y si lo digo así, no es por nada, sino para hacer sonar mejor, que afecte mejor, que aparezca ese afecto que nos pone en estado de alerta, que nos hace escuchar y ponernos defensivos y detenernos y intentar ver qué sucede. El psicoanálisis puede producir más daño que aquel que se vino a tratar. Y no me precipitaría a decir que entonces eso no es psicoanálisis. Yo no lo haría. Porque si no nos quedamos, si no, me parece que nos quedamos sin la posibilidad de crítica, de pensarnos. Es fácil frente a esto decir, entonces eso no es psicoanálisis. Pero no. Hay generaciones y generaciones formadas en el kleinismo, por ejemplo, en la sobreinterpretación y la mar en coche, y en ese momento eso era psicoanálisis. Hay generaciones y generaciones formadas en el lacanismo, en un modo lacónico de estar analistas, y sin embargo, para muchos eso es una atrocidad, un silencio férreo, el corte en 5 segundos, etc. Pero yo dejaría de negar que eso es psicoanálisis. Podría decir que es un psicoanálisis que yo no practico ni practicaría, ni recomendaría, pero no podría decir que no es psicoanálisis. ¿Se entiende el tema? No es el ser del psicoanálisis ni del psicoanalista. El tema es cómo habitamos los discursos y cómo los discursos nos habitan. Parece que hace rato el tema es el psicoanálisis mismo, pero como les decía, hacia cada psicoanalista esto no está claro. El tema del poder en psicoanálisis es un tema de discurso. No porque hagamos psicoanálisis estamos parados en el discurso psicoanalítico. Como nos enseñó Lacan,
En cada sesión de análisis habitan todos los discursos. La cuestión es ver cómo operan, cómo rotan, para ver qué producen. El discurso amo está presente en la sesión de análisis porque es parte del inconsciente. Lo representamos. Pasamos por ahí. En una sesión de análisis no está solo el discurso analítico, está el discurso histérico del amo, de la universidad, del capitalismo. Si no hubiese estado el discurso histérico, como dije, no existiría el discurso del psicoanálisis, dado que fue el discurso que puso en jaque el lugar del amo como saber y sostenedor de una verdad. Puso el cuerpo para realizar su objeción y en eso creó otra cosa. No hablo entonces de histeria, sino de discurso histérico que tiene sus lógicas. No hablo entonces de psicoanalista, sino de discurso psicoanalítico. Los psicoanalistas nos olvidamos que tenemos un inconsciente, de que somos hablados y que eso también se llama a veces transferencia. Los psicoanalistas creen que por hacer análisis no representan el discurso amo, pero, disculpen, un psicoanalista me enseñó que no hay que ser médico para representar el discurso médico. Que un psicoanalista puede representar el discurso médico, amo, lo que sea, sin serlo, claro. No es que vamos al médico y este representa el discurso médico y ya. Podemos encontrarnos criterios médicos, bajada de líneas, saberes, en un psicoanalista, en una sesión de análisis. De eso dan testimonios los análisis, si podemos lograr el procedimiento para que eso se escuche. Esa es la problemática del discurso, lo que puede representar cualquiera, que no se debe esperar a que la gente se deje, no sé, el bigotito, para que se vea que es un fascista. Hay gente con peluca y sin bigote que es igual de fascista y que se considera de una raza superior sin tener los atributos que antes se sostenían y eran ineludibles. ¿Se entiende? Cuando es asunto de discursos, lo que importa es el discurso, detectarlo, no solamente dónde se materialice por un rato, intentar develar el discurso, el desde dónde se dice. Lo digo más simple. ¿Quién dijo no es Trump, Milei, Bullrich, sino el discurso de derecha, por ejemplo? No nos sorprendamos que digan cosas similares. Veamos que en eso que se dice se sostiene en un discurso y que la figurita de turno puede cambiar, la figurita puede darle un tono más o menos odioso, pero el discurso es el que ahí se expresa. Por ejemplo, no es problema que Lacan en algunas partes del seminario 23 represente el discurso médico hacia Joyce y los artistas y le ponga un diagnóstico o varios pseudodiagnósticos. Lo podemos interrogar eso. El problema es cuando, obviando eso, se sigue sosteniendo el discurso que psicopatologiza y eso se cree que es psicoanálisis. El problema es que en nombre de Lacan se siga sosteniendo el discurso que psicopatologiza a los artistas, que tomando esos decires, esos fragmentos de discursos, porque lo haya dicho Lacan, se crea que eso es más psicoanalítico que discurso amo o médico. Hay muchos analistas con buenas intenciones que dicen que no hay que psicopatologizar a los artistas, que eso es un exceso, que eso no se hace. Incluso Lacan lo dice, que no nos hagamos los psicólogos en cuestiones de arte. Psicoanalistas que saben diferenciar la vida de la obra, que anuncian que no está bien ir a buscar en la obra las patologías, la estructura del autor, pero sin embargo lo dicen y 2 segundos después lo hacen. Esa es una manera, un modo del psicoanálisis tal vez actual. Y ese modo y esa manera es un problema porque es un saber hacer. Ese es su saber hacer. Dicen que no van a hacer algo y 2 segundos después lo hacen. Y lo hacen en artículos, en libros, en cátedras. Por más que la cátedra sea de psicoanálisis, eso que hacen, con lo que dicen, representa muy bien el discurso amo, que se disfraza de discurso psicoanalítico. El discurso psicoanalítico puede ser un disfraz. Todo discurso es un disfraz, o como dice Lacan, es un semblante. Es un semblante, pero a mí me interrogan los efectos que ahora están ocurriendo. Es como que ese semblante comenzó a tener otra apariencia, no causa siempre los mismos efectos,
O tal vez sea solo, como acabo de decir, es un discurso amo disfrazado de psicoanalítico. No lo sé. Pero es algo cada vez más recurrente en psicoanalistas que se ocupan de la articulación entre arte y psicoanálisis. O sea, ese es también un modo de hablar en psicoanálisis que hoy quise poner, o quiero poner en tensión, un modo de hablar de cualquier tema que no interroga lo que dice, desde dónde lo dice. Bueno, dejo acá estas pinceladas de estas maneras psicoanalíticas de hablar y ahora me gustaría pasar más al debate y a la charla. Gracias. Bueno, buenísimo. Un montón para decir y hablar de todo lo que trajiste. Me parece que abre a un montón de líneas, ¿no? ¿Querés que arranquemos con los comentarios y ponemos ahí después a discutir algunas cuestiones? Sí, podemos leer los comentarios. Solo voy a decir que algo que compartimos con Vero recién, ¿no? Que me parece que leíste muy bien el espacio, digo, ya has venido otras veces, pero digo, ¿no? Incluso la propuesta de este año, en esto de la lectura del título, digo, que es muy de lector, editor, digo, ¿no? Me parece que estuvo muy bueno eso que mencionaste. Y retomo solo esto, por ahí antes de leer los comentarios, sí, cuando nosotras creamos el espacio con Vero, a lo que apuntábamos justamente, ¿no? Era un psicoanálisis que no se convirtiera, lo digo sencillamente porque ya lo hablamos un montón de veces, ¿no? En un dispositivo religioso, represor, policíaco, como si se convierte, sobre todo cuando hay quienes se erigen en esto de decir que es psicoanálisis y que no. Digo, ¿no? O sea, me parece que estuvo muy atinado, digo, con el espacio, nada, eso. Bueno, el primero de los comentarios es de Victoria Fortuny. A ver, Vero, que a mí... Ahí está. Dice... ¿querés? Porque se me fue para arriba. ¿Lo tenés a mano? Sí, dice, ¿cómo sería dejarse afectar desde el psicoanálisis? A veces siento como un agujero negro a los afectos en el psicoanálisis. Un agujero negro. Lo calculo lo habrá dicho por algo de lo que expresaste, ¿no? Porque lo puso hace un ratito. Bueno, hablaste de los afectos, sí. Sí, yo creo que por un lado el dejarse afectar por el psicoanálisis es básicamente intentar leer en cualquier expresión, sufrimiento, en cualquier cosa que nosotros soportemos, otra cosa, la posibilidad de abrir la endija al inconsciente, la posibilidad de entender que somos un poco comandados o de que soportamos en nuestras formas de sufrimiento ciertos síntomas. O sea, y eso, ponerlo a hablar, es ya hacerse afectar por el psicoanálisis. O sea, es ir a un lugar para decir, el síntoma no es un déficit, esto que me está pasando no me pone en una categoría de déficit, sino que tal vez dice otra cosa, interrogarlo. Ahora, el agujero negro de los afectos se resuelve muy fácilmente. Me parece que es con que uno agarre el seminario 10, por ejemplo, de Lacan, ya ahí hay todo un bagaje sobre los afectos y la importancia de los afectos y si quieren después agarran el objeto A y todo eso a la hora de la clínica. Entonces no es cuestión de palabrita, es cuestión de que en cada una de estas cosas no es sin el afecto y las intervenciones y todo eso. Podemos hablar un montón de cosas de lo que afectan, los afectos están ahí disponibles, la angustia, por ejemplo. Entonces me parece que está amalgamado. Cuando se dice síntoma se dice algo que afecta. Cuando se dice síntomas se dice sufrimientos. Entonces está amalgamado. El psicoanálisis va de la mano de todo lo que afecta. Bien. Pensaba en eso que decías, que a veces hay todo un tema con esa cuestión de dejarse afectar, porque siempre que se habla de dejarse afectar, a continuación se habla de que lo que se afecta es el cuerpo, ¿no? Y bueno, y ahí hay un mundo también, que es el cuerpo en psicoanálisis y demás, y a veces hay algunos extravíos también con ese tema. Sí, se afecta el cuerpo, se afectan los vínculos,
se afectan todos los significantes que soportábamos, se afectan los significantes que soportábamos propios y de la sociedad. No sé, si uno hace un psicoanálisis, se toca la familia, se tocan los vínculos, se toca afectos, el amor, se toca el odio, se tocan muchas cosas. Entonces, no, el cuerpo, obviamente, ¿qué cuerpo? Bla. Bien. Ceci, ¿tenés ahí otra? Victoria dice que se escuchó el eco. ¿Eh? Que se escuchaba el eco. Bueno. Lara, ¿querés que lea el de Lara? Sí, como quieras, lo leo si no querés. Dale. Igual me había quedado pensando, sí, me parece por ahí Victoria lo que apuntaba es que me da la sensación por ahí, porque la conozco también, ¿no? A esta cuestión, Nico, de que a veces como estas cuestiones más ligadas a ciertos términos en psicoanálisis también quedan como peyorativas, ¿viste? ¿No? Como si el campo de los afectos no estuviera dentro de lo fundamental, digo, se me ocurre, capaz, Vicky después nos amplía, ¿no? Estaría bueno eso, está bueno eso, porque como que yo me puedo largar a decir cosas, pero por ahí el contexto claro, mejor hace que... Capaz claro, la estoy interpretando yo, pero no, digo, pero por ahí sí me da que va por ahí. Más. Bueno, Lara dice, creo que dijiste que no porque hagamos psicoanálisis estamos en el discurso analítico, entiendo que sí, ¿no? Que lo dijiste así, inclusive podemos estar en el discurso amo con lo que eso conlleva. ¿Proponés detectar desde dónde se dice? ¿A qué se debe la paradoja de que analistas, experiencia de análisis mediante, tengan esa posición? ¿Se entendió? Sí, detectar desde dónde se dice, bueno, esas son las pinceladas. Una de las formas es que intenté traer, me resulta muy complejo, debo confesarlo, el tema. Entonces, no creo poder ser claro del todo. Entonces, una de las cosas que creo que es, por ejemplo, la crítica. Donde un psicoanalista se vuelve discurso amo, por ejemplo, cuando esto que surgió recién, cuando en vez de hacer un debate de pensamiento, de repente hay una franja y se empieza a decir qué es psicoanálisis y qué no. Entonces ya ahí prácticamente se está ubicando un discurso amo que dice qué es el discurso amo, el que sitúa el esto es lo otro. Y en ese punto el discurso psicoanalítico viene a subvertir, a ampliar eso, a abrirlo, a decir otra cosa y demás. Podemos habitar los dos discursos, pero lo que creo que uno puede detectar en un psicoanalista es cuando, en criollo es bajada de línea, esto es así, esto es asá, pero que no contribuye al debate, ¿eh? Porque muchas veces hablamos así, esto es así, esto es asá y está bien, pero que no contribuye al debate, al intercambio de ideas. Me parece que ahí es donde empieza como a ponerse peliagudo la cosa y aparece más el discurso. Mira, cada vez que hablas de eso o que decís eso, me viene algo que muchas veces hemos comentado, que a lo mejor lo vieron. Es una charla, una mesa de debate, Jessy ya me escuchó esta anécdota, que se dio en la Biblioteca Nacional con Gabriel Lombardi, Alfredo Edelstein y se me fue uno. Isidoro Beck. Porque más o menos los tres andaban en el tema del retorno a Lacan, ¿no? Después cada uno se diferenció ahí en esto del retorno, o a dónde se retornaba, si había retorno o no. Pero bueno, la cuestión estaba como para, ¿no?, interpelarse, dejarse interpelar además desde distintas posiciones los tres, ¿no? Y en lo que resultó, y la gente que fuimos a escucharlos, fue justamente a esto, ¿no? A ver si se podía descompletar algo de cierta cuestión que se venía discutiendo y que era como, sí, como un pensamiento único, ¿no? Desde cada escuela, ¿no? Ahí tomo un poco esto que decías, no es solamente, hay alguna que toma la hegemonía, pero las demás también pueden hacer pensamiento único, ¿no?
y no se interpelaban entre sí. Bueno, la charla y la mesa de debate terminó siendo una mesa de 3 pensamientos únicos, porque no se produjo un diálogo donde cada uno hizo su presentación y quedó allí, ¿no? Digo, ¿cuántas veces esto sucede? Que terminamos hablando en cada parroquia y cada parroquia presenta su pensamiento único y anula las demás, ¿no? Bueno, es interesante esto que decís, porque un poco también la pregunta de Lara me parece que va por ahí. Y también esto que hoy les traje es como, todavía no tenemos como el dispositivo, sí vemos, porque participamos a repetición, en que se generan, nosotros nos conocimos, ¿se acuerdan? En los conversatorios que se hacían en La Paz Exacto. arriba, ¿no? Como generar dispositivos para que verdaderamente ocurra el debate, ¿no? Entonces, bueno, que no sea en la universidad, que sea en un bar, que sea entre, bueno, cosas como generar dispositivos para que verdaderamente ocurra el debate. Y sin embargo, no. No ocurre. Sin embargo, no. O aparece la chicana, o aparece la molestia. Bueno, eso es como un inicio del debate. Ahí vos ves que hay algo que se afectó. Bueno, podemos como, bueno, pero no. No, hay algo como que es como, bueno, este es mi tiempo, digo mi idea. ¡Tuc! Se cerró la oreja y apareció, no es que, pero ¿por qué está diciendo usted eso? Como hay algo que no está, no hay diálogo para el debate. Sí, que no implica que surja un acuerdo, porque claramente tienen distintas posiciones epistemológicas y demás. No. Claro. Pero que si no hay debate y no hay una pequeña rencilla, o las rencillas están puestas afuera, ¿no? En cada escuela dicen algo sobre otra escuela, pero no está ese otro ahí para debatir. Pero cuando está el debate, que no haya, cuando está el debate, ese es un deseo mío, cuando está la palabra del intercambio, que no haya debate, te muestra muy a las claras que todavía hay algo ahí que no es que somos demasiado cordiales, hay algo ahí que se sigue deslizando, es que es como se asume el discurso psicoanalítico, como que podemos, ¿cómo es posible que podemos quedarnos indemnes sin afectarnos pensando por nosotros mismos, de cómo es el psicoanálisis y la escuela de al lado está pensando otra cosa y bueno, ya está, no te da intriga, ¿sabes? Es como un científico, yo estoy analizando el átomo y el científico de al lado también está analizando el átomo. Entonces, bueno, pero yo quiero saber qué está haciendo con eso. ¿No te da un poco de intriga? No. No, que tengan sus herramientas, no, es otro átomo, no es el mismo átomo del que hablamos. ¿Cómo pasó? O sea, ¿cómo se llegó a tanto, no? Sí. Bueno. Por ahí pensando un poco en la cuestión de la época, digo, ¿no? A la que el psicoanálisis no está ajeno, este momento también, ¿no? Social, digo, donde no se puede escuchar al otro y incluso, ¿no? Se vandaliza, me sale, digamos, la opinión del otro, ¿no? Digo, venimos hace rato, ¿no? En estos aspectos, pero donde hasta el discurso del otro produce odio, digo, ¿no? Vos hablabas de momentos políticos actuales, digo, ¿no? O sea, no solo no hay debate, sino que incluso hay hasta violencia con respecto a lo que el otro plantea, digo, ¿no? Bueno, por ahí es eso. Claro, eso es un riesgo, porque antes no había debate, por lo menos había 3 que se sentaban en una mesa expresando su pensamiento. Hoy hay riesgo de que haya violencia, pero no de estos 3, sino que alguien del público la pudra, supongamos. Entonces tampoco va a haber debate. Total. Entonces está difícil eso. Está difícil, sí. Está difícil. Ahí Victoria aclaró o amplió un poco su planteo, su pregunta. Entendí que nombra que algunos psicoanalistas, al ver la obra del artista, en vez de dejarse afectar, toma una posición discursiva de traducción. Me preguntaba entonces si ese dejarse afectar sería psicoanálisis o ya es otra cosa. Quizá no me explico bien, digo que tendría que decir el psicoanálisis, ¿qué tendría que decir el psicoanálisis o no de la obra de un artista? Mirá, entiendo igualmente que es el debate de ideas, el intercambio de ideas, sí. No, pero se explica perfecto, lo voy a poner con un ejemplo de un amigo cineasta. Él
el amigo cineasta hizo la carrera de cine, todo, y cada vez que nos poníamos a ver una película era insoportable, porque el chabón paraba la película y te decía, ¿ves la toma acá? Hizo este contrapicado y la luz que, bueno, entonces, y bueno, así somos un poco los psicoanalistas, ¿no? Como que de repente detenemos lo que está ocurriendo para explicar los mecanismos detrás de la obra. Y dejarse afectar es ver la película, la pochoclera y la que está recontra cine de culto. Y entonces dejarse afectar es salir de la película, me partió al medio, dejar el ropaje psicoanalítico de lado, me afectó y después si querés reflexionamos sobre lo que me afectó. Como persona, como esto, como el otro, y tengo las herramientas de psicoanálisis para hablar de eso. Pero si en el momento en que la obra está ocurriendo, y yo creo que esto es lo que pasa muchas veces, se va a leer las obras, hay miles de psicoanalistas que van a leer a Joyce, porque Lacan dijo 3 o 4 cosas, entonces no hay que ser ingenuos. Cuando el científico va a analizar un fenómeno, está implicado en el fenómeno, en la investigación. Si yo voy a ir a leer a Joyce porque me lo mandó Lacan a leer, ¿qué estoy leyendo de eso? Si yo voy a leer el cuento de tal persona, la novela de tal persona, y ya estoy con eso en la cabeza, voy a estar deteniendo la experiencia artística a cada rato porque tengo que encontrar eso que Lacan dijo o que me mandaron a leer. Entonces, dejarse afectar por el arte es básicamente la experiencia artística y después, si queremos, hacemos otra cosa con eso y decimos cosas, pero yo noto cada vez menos eso, que no sé, que dejen de hablar de Lacan y que digan, che, la verdad, a mí Joyce no me aportó nada, o me emboló, o esto, lo otro, como, no sé. Me voy a ir un poco de tema, tal vez. Dale. Otra cuestión me parece que es esto que por ahí para un poco en la línea. Me parece que está bien esto que dice, ¿no, Vicky, de traducción? Digo, porque además, como vos decís del amigo este, ¿no? Que detiene la película, me parece que también hay una posición en la cual a veces nos ponemos como psicoanalistas donde tenemos que estar explicando todo, digo, que me parece que es lo que vos traes también en este encuentro, ¿no? Digo, me parece que hasta sería beneficioso callarse a veces, digo, un poco, digamos, ¿no? Como si pudiéramos traducir o explicar toda realidad, todo fenómeno, todo arte, toda persona, todo, ¿no? O sea, me parece que da mucho para hablar, por eso digo, ¿no? Con respecto a eso, pero basta con que haya una serie de moda o cualquier cosa como para ver el exceso de explicación que tenemos desde el psicoanálisis de las cosas, ¿no? Da para mucho más, pero me parece que creo que no nos sabemos limitar, me parece, es un poco para, digo, ubicar que esto no es como visión, no explicamos todo, no tenemos el saber absoluto sobre todo, ni mucho menos, digo, ¿no? Me parece que va por ahí. El que seguía era el de Laura Guterman, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo el orden, pero... No hacer dogmas o religiosidad con la teorías o confundir autor con personaje es lo que pones en lectura fundada. ¿Cómo consideras entonces las teorías y la lectura o la consideración de algo respecto del arte como disparador para trabajar con y desde el psicoanálisis? ¿El psicoanálisis está alguna confusión de pensamiento? Ahí me parece, a ver. Teoría o dirección alinea al sujeto a un solo discurso y el porvenir del psicoanálisis como pregunta. ¿Se entendió? Más o menos. Algo en la redacción. Igual son como 3 preguntas, ¿no? Sí, en una. Sí, y el porvenir del psicoanálisis podemos como dejarlo de lado porque claramente eso lo armamos entre todos. No voy a ser vocero de eso porque no tengo ni idea qué podemos hacer. La otra cosa que pesqué un poco es que también es complejo, como si tuviese que haber una especie de propuesta. Entonces, yo lo veo por el lado de la escritura. Si a mí me preguntaran cómo haría un psicoanalista como para dejarse afectar con el arte y demás, es con la interrogación por la escritura. Desde el momento en que quiere escribir algo o en el momento en que se posiciona como lector. Haciendo de esa lectura un ejercicio, una experiencia, una vivencia, etcétera, yo creo que algo ahí estaría haciendo a nivel del arte y a nivel del psicoanálisis. Creo que en los modos de leer, en los modos de escribir y en los modos de proponernos el trabajo con eso,
es que se podría conjugar, para mí, cómo sería dejarse afectar psicoanalíticamente por el arte. Yo eso lo estoy interrogando y me está como picando el bichito todo el tiempo por la cuestión de la escritura, que desemboca en cuestiones de edición, desemboca en el compromiso con la palabra, desemboca en muchas cosas, en la construcción de una voz, de un estilo, en la búsqueda de una no repetición. Es muy complejo, pero creo que la escritura es uno de los modos en que el psicoanálisis podría verse afectado si cada psicoanalista hiciera alguna experiencia de escritura, en el sentido de que un trabajo. Ustedes estaban haciendo un libro, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Están. O sea, podrían dar cuenta que, viste, estamos acá charlando, que esto, que lo otro. La experiencia de estar ligado a una palabra, una letra, hacer con eso, ir, volver acá, y si hay un editor o una editora, es otra cosa. Pensás las cosas de otra manera, te afectan las cosas de otra manera. Tenés que volver a leer, revisar, ir si te comprometes con eso, en ese sentido. Creo que ahí hay posibilidades de hacer otra cosa con el psicoanálisis. Pensaba que hay muchos que escriben en este modo, en estas maneras psicoanalíticas de hablar de cualquier tema o cualquier cosa. Yo diría que hay muchos que publican. Bueno, bien. Ese es bien. Una vez, respecto de uno de ellos, Alfredo Edelstein, me decía, ¿pero es un autor? Claro. ¿No? Claro. Sí, quizá ahí radica la diferencia. Bueno, Facundo Lesca dice, entonces el desafío es cómo pensar desde el psicoanálisis críticamente sin devenir único, solapadamente. ¿Y no es desde una posición que soporte la abstinencia de concluir? Perdón que el audio se me está quedando sin batería y justo en la parte final hizo y no escuché. ¿Y no es? ¿Y no es desde una posición que soporte la abstinencia de concluir? Yo creo que sí. No sé qué considera él concluir, si lo pone en la vertiente de los tiempos lógicos. De los tiempos. Y entonces, porque abstenerte de concluir, yo creo que la conclusión viene, no sé si uno puede como en esa lógica de los tiempos lógicos, o sea, no, eso es como hay un acontecimiento, no me puedo abstener del acontecimiento. Pero sí creo que apuntando a la otra parte de lo de la abstención, tal vez sí. Sí, tal vez sí hay. Bueno, cuando digo lo de la escritura, también digo que el ejercicio crítico del pensamiento, la posibilidad del debate, es también una forma de hacer psicoanálisis si uno como eso, ¿no? Cómo se permite cierta apertura. Esta particularidad de la forma y de lo que decimos, ¿no? Como que muchas veces en lo que decimos, la forma en que lo decimos, dice también. Entonces a mí me interroga que, siendo tan amplio el psicoanálisis, algunas veces la forma en el decir tiene las formas del discurso amo, ¿no? Como que es muy estructurado, que dice muy asertivamente o cosas así. Y yo, por lo menos, pienso el psicoanálisis de otra manera. Entonces digo, ¿cómo puede ser que el psicoanálisis se exprese de esta manera? Entonces eso, pescar también en las formas en que las cosas ocurren, se dicen, se prestan, se presentan, se invita al otro. Bueno, también ver si ahí hay. Y también, por lo que, retomando lo que se dijo al principio, también ver cómo nos está afectando y qué hacemos con eso. Porque yo puedo debatir un montón con ustedes y hablar y demás, pero yo qué sé, yo creo que hay mucha gente que está padeciendo en instituciones psicoanalíticas del psicoanálisis y está siendo afectada, y es esa gente la que tendría que hacer algo al respecto, no yo diciéndoles, che, ustedes en la institución tal seguramente se están bancando por 18ª vez que les hagan pensar y escribir sobre cosas que no les interesan. Y no, yo no, pero me parece que
esas personas siendo afectadas, que salen y aparte ellos mismos dicen otra vez esto, que embole, todos están repitiendo, están en la misma institución, pero lo sostienen, que hagan algo al respecto. A mí me gustaría que eso pase. Sí. Respecto de la primera parte, ahí le agregó algo, pero me quedaba pensando, me vino Ana María Fernández, cuando él dice, Facundo, ¿no? Que dice, el desafío es cómo pensar desde el psicoanálisis críticamente sin devenir único. Y me vino Ana María cada vez que habla de los impensados en psicoanálisis y sugiere que también tenemos que estar todo el tiempo pensando dónde aquello donde nosotros estamos iluminando dejamos un impensado, ¿no? Un modo de también descompletar lo que vamos pensando. Por eso sí. Advertí en estas pinceladas que no es solo decir que la crítica y todo eso, sino que hay muchas personas que tienen un sentido crítico hacia el psicoanálisis y una de las particularidades es que se empiezan a transformar en otro, o sea, hay un discurso hacia el otro, que tiene un pensamiento único y denuncian que ciertos psicoanalistas se ponen en el lugar del otro y cuando lo denuncian ellos también se ponen un poco en el lugar de otro. Entonces ese efecto también me produce como me interroga, como ciertos psicoanalistas que dicen, bueno, no, debaten sobre ciertas ideas, pero a la vez se nota que hay como una especie de querer ser un poquito otro frente a las cosas, ¿no? Y eso a mí me interroga. Bueno, y a la vez pensar, digamos, cada vez uno, si no está cayendo en esos modos, ¿no? Claro. Facundo ahí aclaró, dice, no la conclusión como tiempo lógico, sino como cierre, marca y repetición de lo mismo, no concluir sin demorarse en la interrogación, me refiero. Ok. De esto último que dijiste, Nico, me parece que fue interesante, muy interesante, algo que mencionaste al principio, esto de que el pensamiento único o el pensamiento cerrado, como lo queramos llamar, no solo está en el poder, sino que puede estar tanto en la opresión, en el oprimido, ¿no? Digamos, o sea que no es una condición necesaria de ni la hegemonía, el poder, digamos, ¿no? O sea, muy interesante. Y eso me parece que para llevarlo más como al llano, hoy por lo menos yo veo mucho de esto de que hay muchos espacios, grupos de estudio, grupos de supervisión, yo qué sé, que no son instituciones en sí mismas y que podríamos ponerlo como en el grupo de gente que dice, no sé, la IOL son todos así y entonces hay otro pensamiento y se ponen en un lugar más de resistencia, por decirlo de alguna manera, frente al pensamiento único. Pero en esos lugares también hay como una especie de crítica, pero no crítica del psicoanálisis, si pongamos, sino una crítica que va hacia la cuestión policíaco, ¿no? Como que empiezan a mí me parece absurdo, yo puedo criticar a Leol todo eso, pero no por eso puedo saber sobre los efectos de los análisis que los psicoanalistas de Leol no puedo hacer como una generalización. Entonces, también veo eso, que hay como, de repente, bueno, me viene muy bien decir que la IOL es este bloque y que es toda una mierda. Pero no, porque ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Y los de la IOL haciendo eso con, no sé, con Apola. O los foros haciéndolo. Pero es como, y después no hay que ser ingenuos. No es que no hay consecuencias. Después en los foros es muy difícil hablar o leer a Miller. Y en la IOL es muy difícil leer a Colette Soler. Y entonces la libertad de pensamiento, ¿dónde está? O sea, y así como esas instituciones, en lo académico también y demás. Entonces, sí. No, me recordaba una anécdota con alguien que dialogué mucho durante la pandemia, que un colega de la EOL, muy amoroso, diálogos muy interesantes. Bueno, en la pandemia estábamos como hiperconectados, ¿no? Todo el tiempo. Y un día me planteé algo respecto a Apola, ¿no? Y me preguntaba cómo nos arreglábamos en Apola con la castración sin el dispositivo del pase. Un poco en chicana, ¿no? Además aludiendo a algunas figuras.
y le devolví la pregunta, porque le pregunté si ellos la habían resuelto con el dispositivo del pase, porque, bueno, el dispositivo del pase se ha convertido como, ¿no?, en la obtención de cucardas, un dispositivo de obtención de cucardas, o sea que todo lo contrario de un trabajo sobre la castración, pero digo, bueno, chicana tras chicana, pero digo, ¿no? Esta cuestión que vos traes de un Pero poco mira qué desde... interesante, porque ahí, por lo menos, en eso que vos estás diciendo y que era chicana, por lo menos había una interrogación sobre el pase Sí, y sobre la castración, que inaugura una problemática que es, luego del pase existe quien se, ¿no? Esto que vos decís, y ustedes es como, ¿eso lo podía escuchar esa persona? Bueno, lo que vos le devolviste, por ahí la lleva a pensar, yo creía que sí, ya tenía resuelta la castración con el pase, pero parece que no, porque tal cosa. Entonces, eso queda en algún lugar. sí. No es que se tiene que efectuar en el mismo momento el debate, eso queda, pero si se pudo escuchar. Lo que vos dijiste es, había un intercambio, había una charla, Sí. había cierto afecto, se sostenía eso y se sostenían posiciones por ahí diferentes. Bueno, pero también dije desde lo amoroso, ¿no? Entonces, Exacto. sí. Nos quedó otra vez un comentario de May Pellejero que dice, no hay pregunta en la posición del psicoanalista, hay verdades, lo cual es una paradoja. Hay suficiencia y zapatitos adentro y afuera de las instituciones, pero a veces no. Está bien, pero a veces no. Bueno, pues Trudy, qué buenos puntos y debate. ¿Vos encontrás alguna otra que se me haya pasado? Estaba buscando, pero no. No sé si May quiere contar algo de eso. Sí. Mientras May, si quiere sumar algo, yo quería retomar algo de lo que hablabas de psicopatologizar y bueno, nosotros al final nos perdimos la presentación de tu libro de Joyce, que al final no se pudo dar, pero bueno, todos nuestros primeros ciclos tenían que ver un poco con, el primero sobre todo, ¿no? En realidad es transversal esta cuestión de no psicopatologizar o el lugar del psicoanálisis ahí como una psicopatología o como, ¿no? Esto que vos decías que te dijo alguien que no hace falta ser médico para estar en una posición médica. Y bueno, y con las cuestiones de género y diversidad, eso estaba a la orden del día, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos donde iniciamos los ciclos. Y recuerdo la respuesta de Maleval, ¿no? A la presentación que había hecho Preciado en la Escuela de la Causa Freudiana, que dijo un montón de cosas, pero bueno, se ve que un poco quedó afectado con el discurso de Preciado a pesar de otros. Pero me dio gracia la solución que dio al final y dijo, bueno, entonces a lo mejor tendríamos que pensar ampliar el pase, ¿no?, a estructuras no borromianas. Con lo cual, digamos, ¿no?, hizo una respuesta medio sintomática. La pregunta que se hacía era, en vez de plantear, bueno, a ver si se dejaba afectar por la no psicopatologización, dijo, bueno, porque no había pase para aquellas personas que eran diagnosticadas con estructura psicótica, ¿no? Autistas, digamos, ¿no? Y demás. Y autistas. Entonces él dice, bueno, a lo mejor tenemos que pensar en ampliar el pase, no en dejar de psicopatologizar, sino en ampliar el pase a esas estructuras anudadas de un modo no neurótico, ¿no? Bueno, igual, no neurótico, sí. No borromianas, dijiste antes. Igual, sí, yo creo que todos estamos en esa problemática. Desde que hay un Lacan, estamos todos en esa problemática, porque uno pasó por la universidad, leyó a Freud, y de repente cuando leíste Lacan, dijiste, la puta madre, ¿yo qué leí de Freud? Entonces hay algo que te trastocó esto. Bueno, lo mismo pasa con Lacan. Cuando vos decís estructura de este manual, que dijo estructuras, supongamos que dijo así, bueno, algunos le dirían, no, che, pero cuando estamos hablando de los borromeos, no hablemos de estructura.
Hablemos de otra cosa, hablemos de Claro. Borromeo, porque ya la propuesta de Lacan con los nudos borromeos es para dejar de hablar de las La estructuras. estructura. No metamos las estructuras y la psicopatología en el nudo borromeo. 2 pasos más allá hay uno que ya lo hizo, ¿viste? Y que es un genio de eso, muy bien. Pero es difícil escuchar por ahí esa propuesta. Yo no podría decir que esa era la propuesta de Lacan, que no se escuchó, y yo qué sé, pero podemos interrogarnos de que por ahí a Lacan tampoco se lo escuchó en ciertas propuestas donde voy a generar este dispositivo para que dejemos de poner las estructuras en juego. Porque me doy cuenta que las estructuras sí, no las abandonamos, pero en lo que es el nudo borromeo, no quiero que metamos a las estructuras. Y sin embargo... Vuelve. Bien. Bueno. Ahí May aclaró un poco. Dice, decía que es muy difícil el debate cuando hay figuras que no se cuestionan y otros que están, entre comillas, empezando. Se podría producir un debate en tanto tengamos interlocutores pares, otros sin mayúscula. Por eso en las redes surge más fácil que en foros renombrados. Estoy de acuerdo. ¿No? Pero también está esto que le pasó a Vero, que tenía que ver con lo amoroso. O sea, yo creo que los tiempos, como vos decías también, Jessica, los tiempos actuales van más hacia la confrontación, le hace algo, una cuestión más violenta de odio, que lo amoroso. Sostener un debate amoroso, el respeto, la generosidad hacia el pensamiento distinto del otro. Y que no sea, qué bueno, qué rareza, ¿no? Como que ese es el dispositivo que todavía nos falta. O sea, es como si yo les dijera, ahora lo estoy pensando. Lo que tendríamos que hacer en verdad es sentarnos con una picada y unos vinos para que la cosa se relaje desde el vamos, ¿no? Entonces, cuando las cosas se relajan desde el vamos, estamos todos en la misma y más o menos ahí podemos debatir. Un banquete de Platón. Sí, como que no. Bueno, el banquete de Platón eran pensamientos totalmente distintos y que habitaban y que por haber cierto orden se bancaban todos los pensamientos distintos y las chicanas que la había y todo eso, pero porque estaban en ese... Bueno, este banquete no se está permitiendo hoy en día, y me parece que la generosidad, el respeto intelectual por el pensamiento del otro, de la diferencia, algún vínculo un poquito más amoroso, bueno, todo eso está faltando con creces como para que se pueda criticar el psicoanálisis y no quedarnos con que el psicoanálisis es incriticable, como si fuera algo a defender no sé de quién. Sí. Y ahí abre algo de nuevo, digo, como decíamos antes, de lo que por ahí excede lo que vamos a poder, pero poder trabajar, ¿no? Digo, pero ella diferencia por ahí esta cuestión de lo que en las redes surge más fácil, dice algo, digo, ¿no? Que me parece que hay que pensar también en lo que se viene produciendo, ¿no? En todas estas vinculaciones, si se quiere, ¿no? Sin presencialidad o mediante las tecnologías y, ¿no? En las nuevas tecnologías, digo, ¿no? Vos hablabas de los odios y digo, hasta los modos haters, si se quiere, digo, ¿no? O sea, hay todas, digamos, unos modos comunicacionales, por decirlo sencillamente, Sí. que creo que todavía no terminamos de medirlos, ¿no? O sea, de qué manera se producen, subjetivas, funcionan, ¿no? O sea, igual insisto con lo amoroso, porque surge en las redes en tanto circule algo de la amorosidad entre esos que están conectados en las redes, porque yo he tenido un montón de gente que me bloqueó y que me eliminó como amiga, digamos, en las redes, porque dije algo con lo que no estaban de acuerdo. Claro, las redes sería más también recurso comunicacional, como quien dice, te paso WhatsApp y seguimos por acá también, porque lo cierto es que en las redes, donde ya hay un público, es cierto, se favorece un poco el debate y hay como un intercambio donde algunas veces se banca uno que está la expresión del otro y ¿por qué lo decís así? O rápidamente uno ve que se leyó la cosa para cualquier lado y entonces, bueno, hay que bancarse eso que es propio de, yo digo algo y no sé lo que estoy diciendo, de repente me vuelve otra cosa, pero también lo que tiene las redes es algo que me parece que es una de las pinceladas que habría que darle, es que hay mucho de esta, ¿no? De la imagen. En las redes hay como una preponderancia de decir ciertas cosas fuertemente, yo qué sé, y por detrás
esto que yo decía, 2 segundos después lo están haciendo. Hay casos que es clarísimo. Yo lo saqué porque no quería como entrar en debate por ese lado, pero yo recuerdo en el inicio de ciertos escritos de Luciano Gruteró que a mí me sorprendía cómo el tipo hablaba de un tema, ¿no? De la empatía, de ser buenos con los pacientes, yo qué sé, y lo decía porque decía exactamente lo contrario y mucho más que lo contrario. Entonces yo decía, a mí me partía la cabeza, porque yo decía, ¿cómo este tipo está? Claro, para las redes, para la pantalla, para eso, se escribía sobre ciertas cosas y en realidad eso estaba fundado en todo lo contrario, en un ejercicio contrario a lo que decía. Y yo decía, eso a mí me partía mucho la cabeza. De eso hay, sin llegar al extremo, ¿no? De ser impresentable. De eso hay mucho, de estar diciendo cosas y estar haciendo lo contrario de lo que se dice, pero con alevosía, diría yo. Total. Y la masividad, ¿no? Que encima tiene eso. Porque personajes tuvimos siempre, pero esto permite una masividad, ¿no? Incluso. La masividad y la ceguera como casi instantánea, donde se apoya ese discurso. Por eso las pinceladas de hoy tenían que ver con la cuestión del discurso. Porque por ahí ese personaje está pronunciando un discurso que compramos y que hay que interrogar, pero no hay que caerle solo al personaje. Hay que ver que también lo que se está diciendo en ese discurso y cómo rápidamente nos plegamos y afirmamos cosas que ese discurso estaba diciendo, y por ahí se cortó el debate, el pensamiento, se cortó, bueno, a ver, ¿para qué estoy diciendo cuando estoy diciendo esto? ¿No? Bueno, la inmediatez es otra de las problemáticas que tenemos. Es otra. Eso. Uh-huh. Bien. Bueno, un montón más, pero... Sí, ya estamos en hora y pasaditos, unos 5 minutos. Bueno, Nico, muchas gracias. La verdad, muy rico. Da para seguir debatiendo. Ya cuando te escuchamos y estábamos ahí tras bambalinas, salieron un montón de temas. Así que podríamos repetir en algún momento, como para continuar. Bueno. Gracias, igual. Gracias por el espacio, gracias por lo que están sosteniendo, lo que están haciendo. Les mandé mail por el curso ese que están por empezar. No me contestaron, contéstenme. Vamos contestando. En el curso ese. Es así, el mail termina con diversa, ¿no? No, sí, lo que pasa es que hubo muchos y estamos contestando. Okay, sí. Porque yo dije, por ahí escribí mal y entonces... Bueno, nosotras somos de la rama de la autoexplotación, así que nosotras mismas contestamos los mails. Así que a los que mandaron les pedimos paciencia, vamos a ir contestando, vamos contestando de a poco. No, porque me súper interesó y dije, chau, le estoy escribiendo mal el mail. No, porque justamente, digamos, estos son de lo que hablaste hoy un poco y es el tema en el que estamos, ¿no? Digo, porque también la otra pregunta es cuánto de... el discurso de época también lleva a estos pensamientos únicos y a la aniquilación del otro, que esa sería la diferencia, ¿no? Un poco, antes a lo mejor los discursos estaban como, ¿no? Encapsulados cada uno y cada uno por su lado y no se escuchaban, un poco así, no te escucho, cada uno en su burbuja. Hoy en día se escucha, pero para aniquilar el discurso otro y ahí me parece que estamos en problemas graves. Así que, bueno, en eso estamos. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias a todos los que estuvieron. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estar y bueno, los esperamos en la próxima charla de acá un mes, ¿sí? Que ya les vamos a decir la fecha exacta. Y bueno, y ahora te contestamos, Nico, el mail. Bueno, un beso. Chau, chau. Chau, chau.